Bueno, vamos a revisar qué es lo que ha sucedido esta semana. Antes de comenzar a ver los gráficos, vamos a ver el historial. Estos fueron los trades que se tomaron esta semana. El primero fue el 10 del 10 y el segundo fue el 11 del 10. Así que tuvimos dos pérdidas, en realidad una sola pérdida porque es un 2% de stop loss y un break even. Acá, si observamos, es la última semana. El último mes tenemos lo que ya observamos la semana pasada, pero bueno, esto ha sido por ahora. En 4 horas, lo que tenemos por aquí es lo siguiente. Tenemos un impulso que se da hasta acá, un retroceso, un impulso que quiebra estructura fuerte, quebrando estructura en esta zona de acá. Por lo tanto, nos encontramos bajistas hasta ahora. Continuamos, vamos a observar en una hora. En una hora lo que tenemos es que el precio se empieza a lateralizar, o sea, venía cayendo fuerte, rompe, acá es donde quiebra estructura a la baja, y de acá mitiga apenitas esta zona de demanda extremo, es una toma de liquidez a la izquierda, que hace que el precio se mueva en principio lento, saca liquidez hacia abajo y luego quiebra estructura. Retrocede y se va fuerte hacia arriba. Entonces estamos en este extremo, por lo que detecté, en esta zona acá. Vamos a recortar primero, vamos a recortar acá, el día fue el 11. Recortamos acá el día 11 al día 10, en realidad. Primero tenemos día 10, seleccionamos ahí, recortamos ahí. Día 10 estamos por aquí. Vamos a ver en qué nos encontrábamos. Entonces hasta ahí tenemos una tendencia que venía alcista, pero generó un cambio de carácter, quiebre de estructura y estamos cerca de un extremo, como observamos ahí. Perfecto. Bueno, lo que tenemos acá es el día 11. Vamos a poner acá las sesiones. Acá estamos en la sesión de Asia. Perfecto. Esto es lo que tenemos hasta aquí. Vamos a ver cuándo se da la entrada. Por aquí se da la entrada. Perfecto. Ahí estamos. Bien. Entonces vamos a observar. Teníamos Nueva York del día anterior que rompió hacia abajo. Asia que comenzó a lateralizar. Acá tenemos como una zona, un decisional, que hay un quiebre de estructura hacia abajo, un decisional quiebra esta zona de acá. Esta es una zona de oferta, como podemos observar ahí. Tenemos zona de oferta acá. Asia viene y mitiga esa zona de ahí. Entonces, tenemos lo siguiente. Mitigación de Asia en esta temporalidad y luego cae. Acumuló liquidez, saca liquidez hacia abajo. Una vez que saca liquidez hacia abajo, nos muestra este movimiento. A ver si teníamos algo a la izquierda. En esta temporalidad estábamos reaccionando a algo. Vamos a ver a la izquierda qué tenemos. Y a la izquierda tenemos una zona, claro, esta zona. Es una zona donde se impulsó el precio al alza y dejó en balance. Por lo tanto, vamos a marcarlo acá. Ahí, esta zona tenemos, zona de demanda. Y vamos a colocar acá. Ahí, esa es la zona en la que nos encontramos. Y el precio mitigó. Entonces tenemos inducción de liquidez. Acá tenemos este bajo de Nueva York. Inducción de liquidez por parte de Frankfurt, más que nada, a ver qué hora es, las 4, justo así en Londres. Londres en un horario de apertura sube fuertemente y cae fuertemente. Hasta ahí eso es lo que tenemos. Una vez que saca liquidez, sube, deja este bajo de Londres, que es sacado por el mismo Londres, dentro de la ventana horaria adecuada. Por lo tanto, es algo muy importante. Acá tenemos este bajo que genera y este de acá fue una inducción de liquidez. Fue una inducción y me di cuenta de eso por el MACD, en este caso, utilizando esta herramienta, se puede detectar cómo el precio hace lo siguiente. En este caso, ¿qué tenemos?
A ver si lo dejamos por ahí. Ahí estamos. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Qué tenemos? Tenemos divergencia. ¿Por qué? Porque este genera un bajo más bajo que el anterior. Divergencia con respecto a lo que es el gráfico. Porque este genera un bajo ahí. Vamos a ponerle como divergencia. Vamos a colocarlo en la parte de abajo. Ahí estamos. Perfecto. Y después tenemos divergencia con respecto a este. Acá está la divergencia. Esta es la divergencia que se observó. Eh, vamos a, para que quede más bonito, en la parte de abajo. Ahí estamos. Perfecto. Entonces tenemos divergencia. ¿Por qué? Porque este movimiento hacia abajo genera un bajo más bajo que el anterior, que era una mecha también. ¿Sí? Pero el MACD con respecto al volumen no nos muestra lo mismo. Y además, una vez que genera esto, que fue una inducción, se mueve fuerte el precio al alza. Genera un movimiento, un segundo movimiento, cae, y acá nos genera lo que es un protocolo de quiebres de estructura. Un impulso, un retroceso y otro impulso. ¿Mm? Impulso, retroceso, impulso. Y el precio, ¿qué es lo que hace? Viene y mitiga esta zona acá. Un precio lo que hace es mitigar esta zona acá. Vamos a poner zona de demanda ahí. Mitiga esta zona, se va para arriba. Entonces acá lo que tenemos es esta zonita para poder reaccionar. Este punto de interés. Desde acá hasta ahí teníamos ese punto de interés. Hoy, vamos a ponerlo. Acá lo que sucedió fue que yo agarré y puse el stop loss en la parte de acá abajo. Me cubrí en esa parte, 4.9 pips teníamos hasta ahí. Eso es lo que teníamos. Acá también hay que decir que el quiebre de estructura, este impulso, retroceso, impulso que genera quiebre de estructura ahí, está validado también por un cruce de las EMAs. Entonces tenemos cruces ahí y tenemos cruce en qué zona acá, por acá. ¿Mm? Entonces, además del volumen que nos representa divergencia, también teníamos el cruce. Ujú. Que nos valida esa entrada al alza. Por lo tanto, teníamos todo lo que yo busco. Es inducción más mitigación más quiebres de estructura al alza, con fuerza, que me demuestra el precio. El precio viene, da esa entrada. Yo acá busqué un 1-2, en esta zona de acá. Acá teníamos, esta zona de acá era como una zona protegida, porque fue la que generó el quiebre de estructura a la baja. Teníamos esta zona acá, era una zona de oferta. Una zona de oferta válida, porque hizo un movimiento que quebró estructura hacia abajo. Si no hubiese roto estructura a la baja, si hubiese fallado, ¿sí? Y hubiese hecho este movimiento y luego hubiese ido hacia abajo, entonces este por ahí tendría más probabilidad de liquidez en ese caso. Yo lo que buscaba en realidad, o lo que pensé que podría haber pasar, era que me saque esta zona de acá que ya la había mitigado dos veces, acá, por esos dos puntos. Eso es lo que estaba buscando. Pero bueno, no se dio. Me sacó en break-even. Acá se dio la entrada ahí. Ahí salió fuerte, fuertemente al alza. Vamos a ponerlo en un minuto ahí. Bien. Se dio esos movimientos. Yo acá ya paso a break-even. Cuando paso a break-even, cuando me rompe esta estructura. Había puesto la alarma. Una vez que me rompe esta estructura al alza, que fue el impulso que tomó liquidez y luego movió hacia arriba, rompe eso. Y además rompe este también, este de acá, que fue el que dio la entrada. Ahí pongo break-even. Y el precio viene y me saca. En esta zona me saca. Justo ahí ya me sacó. Me sacó en break-even. Lo que podría haber hecho fue, que después me di cuenta, refinar acá, ¿sí? Al POI, al punto de interés. Si refinaba al punto de interés, rápidamente podría haber tenido un 1-2 ahí. Y si hubiese ganado en nada, desde la entrada al cierre del profit hubiesen sido unos 25 minutos. Pero bueno, eso es la parte del break-even que se tomó esta semana y un aprendizaje muy importante. Vamos con el siguiente. Ahí está. Y esta zona ya quedó como zona balanceada porque ya superó más del 50%, entonces ya
Vamos a poner acá, zona balanceada, es posible que la vayan a inducir. Vamos a poner 15 minutos. Nos vamos al día siguiente, que es donde se tomó la pérdida. El día de ayer, en este caso. Y acá había una noticia. Una noticia que induce hacia abajo y se va hacia arriba. Y luego el precio se mantiene ahí. Vamos a acelerar todo este proceso, todo este movimiento y vamos a analizar lo último que estuvo sucediendo. Ahí estamos. Esta no fue la entrada, esta que se ve en amarillo no fue esa. Ese fue un caso de estudio que realicé, porque en realidad estuve pensando en esa entrada, pero no entré por la fuerza que veía acá en estos movimientos. Bueno, acá lo que teníamos es que el precio, en este caso, induce esa zona balanceada hacia abajo el día anterior y se va hacia arriba. Luego genera un movimiento bajista, luego rompe estructura hacia arriba. No, este vendría a ser desde acá un extremo de todo este impulso. Entonces tenemos todo este retroceso lento, acumula liquidez, saca hacia abajo, saca hacia arriba para poder moverse. Y en Londres llega hasta acá arriba. Entonces Londres saca el alto de Asia y luego Nueva York y Londres también saca el bajo de Asia. Y mitiga este de acá, que yo puse un posible zona de liquidez porque no había fallado, o sea, desde acá que se da el quiebre, había fallado en crear un alto más alto. Entonces, esta zona no tenía mucha fuerza para poder romper esta zona de acá, cambiando el carácter de bajista a alcista. Por lo tanto, esta zona liquidez. Y esta zona de acá abajo también, posible SMT. Vamos a ponerle ahora para que ya quede para la semana que viene. Ahí estamos. Entonces, una vez que tenemos eso, lo que se observa es que el precio llega hasta acá, cae y rompe estructura a la baja, mitiga, sube y acá se da una inducción hacia abajo, que fue esto lo que yo no tuve en cuenta para el trade. Acá tenemos inducción de ese bajo y luego el precio sube. Me hace ese protocolo, esos quiebres de estructura, hace un impulso, retroceso, impulso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esta zona me gustaba mucho. Esta zona es una zona de oferta que sacó toda esta liquidez a la izquierda y movió fuerte hacia abajo. Eh, la verdad que estuve en dudas y no tendría que haber tomado la operación. Acá además me estaba dando divergencia para poder tomar una operación al alza. Ahí tenemos esa divergencia que venimos, si uno lo observa desde por acá hasta acá, ¿sí? Tenemos esta divergencia, esta dirección, este va hacia arriba en volumen, no tiene fuerza bajista, y este viene hacia abajo en el precio, entonces ahí tenemos esa divergencia. Que eso lo observé, pero bueno, la verdad que por ahí uno se pone a pensar y no toma las decisiones correctas. Yo pensé que esta zona de acá, que era como liquidez, como había fallado arriba, y esta zona para mí fue más importante. Entonces yo lo que hice fue esperar a ver qué es lo que hace en esta zona. Lo que hizo en esa zona, vamos a colocar ahí, lo que hace en esa zona es llegar lentamente. Yo como observo que llega lentamente, y esto lo estaba mirando en un minuto, que casi nunca opera en un minuto, pero estaba viendo que estaba acumulando bastante liquidez, y acá me estaba dejando una línea de tendencia bastante interesante. En esta zona acá me estaba dejando esa línea de tendencia hacia abajo, y yo digo, bueno, me mitiga este y no tiene mucha fuerza para abajo. Cuando mitiga esta, que es la compra, que genera la venta, que genera esa inducción de liquidez de ese bajo de Londres que se dio a las 8:20 y algo. Así que, bueno, esto es lo que tenemos. Se va moviendo, le cuesta ir hacia arriba, mitiga esa zona, sube otro poco más y cae fuerte. Yo lo que observo es que cuando mitiga esta zona, mira, esto es lo que yo observé en un minuto y por lo cual fue mi entrada. Vamos a acelerar un poquito más. Ahí está, mira. Acá se ve perfecto. Yo lo que observé fue lo siguiente. El precio venía bastante lento subiendo. Caídas un poco más fuertes, acá un poco más lento, subida fuerte, caída, subida acá lento, un poco fuerte. Acá más lento, pero acá mira, esta vela, pum, pum, dos velas fuertes hacia abajo. Y acá sube. Sube, acá no envuelve a esta vela más alto. ¿Mm? Si bien mitiga esta zona de acá, una zona de demanda, viene y pum, te hace un envolvente bajista y otra fuerte. Entonces, y lo que sucede también, que yo digo, bueno, puede ser que se dé una operación ahora mismo a la baja, porque ¿por qué hace esto? No llega a romper esta,
Entonces esto me termina diciendo que esta es liquidez. Yo lo que veo acá es que tenemos liquidez. ¿Mm? Tenemos liquidez en esta línea de tendencia. Entonces, para mí, yo digo, acá va a tener que hacer un movimiento hacia arriba. Busqué una zona fuerte de imbalance. Acá dejó imbalance, pero bueno, esto en M1. Dejó imbalance y cayó fuerte hacia abajo. Me dejó liquidez toda en esta zona abajo. Yo digo, mitiga hacia arriba y desde acá se va fuerte hacia abajo. Pero bueno, el precio hizo lo siguiente. Subió, subió, se dio la entrada y ¡pum! Me sacó. Hasta ahí lo que tenemos. Y bueno, después sacó hacia arriba. Pero bueno, esto yo no tuve en cuenta el plan, porque mi plan es que tenga una inducción mínimo para poder dar una operación, porque la inducción es la que te da el combustible para que se genere el movimiento de un precio de un lado hacia otro. ¿A dónde tuvimos inducción? En la parte de abajo. Entonces, con esta inducción, aunque no fue mucha, si bien teníamos todos estos bajos de acá que se fueron sacando, le costó bastante el precio. Yo lo que vi y que me gustaba la operación era esta zona, porque cayó fuerte y luego subía lento. No entré acá por esa cuestión, porque veía que el precio se movía lento y acá había caído fuerte. Entonces yo digo, este es un impulso y este es un retroceso. Y en este caso yo no sabía si esto había sido un quiebre o una toma de liquidez. Por lo que es el MACD parecía una toma de liquidez. Pero por la fuerza que se observaba acá, la verdad que estuve ahí viendo qué hacer. Y bueno, esa fue la pérdida que se tomó y hasta aquí es todo lo que tuvimos en la semana.